El primer minuto ha pasado de las 9 de la noche, arrancamos puntos de vista en este día en el cual cerramos la semana. Sí, evidentemente estamos en puertas de un fin de semana, pero esta fue una realmente en la cual tenemos que hablar de que estructuralmente nuestra ciudad capital no está preparada para embates climatológicos como los que tuvimos en los últimos días. Fueron prácticamente 3 a 4 días de intensa lluvia. Es decir, no se ha caracterizado, por ejemplo, por vientos muy intensos que hayan dañado las estructuras de las construcciones edilicias, pero sí, cuando hablamos de agua hablamos de mucho raudal y erosión que sí evidentemente va ocasionando cierto tipo de estructura, y por eso queremos hablar de nuestra Asunción, de nuestra capital por sobre todo, y si hablamos de expansión digo bien por sobre todo, la preocupación al momento de imitar modelos de construcción de nuestra ciudad capital a otros puntos que ahora son de realmente, en este caso, polos de desarrollo. Por eso tenemos invitados muy interesantes esta noche para hablar del tema, porque son tesistas de la Universidad Católica de Asunción, son personas que de alguna u otra manera inclusive ya han manifestado su intención de, tratar de buscarle una solución desde donde pueden a la Municipalidad de Asunción, porque empezamos en Asunción, pero evidentemente la estructura o los problemas relacionados a la estructura se van extendiendo a otras ciudades. Está Deepak Kumar, ¿lo dije bien? Deepak Kumar, sí, y Andrea Báez, ambos de Ingeniería Ambiental, ambos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. No sé si me excedí en la presentación, pero vamos bien, ¿no? Sí. Vamos bien, porque la estructura es el problema. ¿La estructura o la base? Bueno, es un conjunto de todo. Andrea, es un conjunto de todo. O sea, son muchos los factores que influyen. Sí. O sea, no podemos culpar directamente a un solo tema. O sea, cuando hablamos de raudales, tenemos que tener en cuenta que estos se producen por una combinación de factores. Uno de ellos es la estructura. Después tenemos también la intensidad de la lluvia, el estado de los sistemas de drenaje, la planificación urbana en sí. O sea, son varios puntos que hay que tener en cuenta al momento de hablar de raudales. Esta tarde yo estuve de cobertura porque también salgo a las calles todavía en horas de la tarde. Y hay una avenida que no es la Pizarro, no sé si me ayudas, Pitoni, con el lugar que es muy cerca de la universidad. ¿Está Pizarro o la Paralela? Las 2 cuadras la Paralela. Villasboa, Teniente Villalón. Y no sé si tenemos las imágenes, Pitoni. Teniente Villalón. Porque yo supongo que han de saber muy bien el problema de Teniente Villalón. Y quiero arrancar con eso, porque terminaron los raudales, dejó de llover y Teniente Villalón, o debajo de Teniente Villalón, seguía fluyendo agua. Es agua realmente sucia. ¿Tenemos ya? Ya enseguida. Y a ver, ¿cuál es el problema cuando hablamos, por ejemplo, de... Acá se conjugan muchas situaciones. Esa municipalidad, y yo no sé, no soy un experto en construcción, pero evidentemente algo falla o ya está colapsado el sistema. Bueno, al momento de planificar la ciudad ya Sí. fue el problema. Desde un vamos. O sea... Ahí está, mira. Ahí conocen, Villalón. Y ahí vamos a ver un manantial que no es precisamente de agua. En la calle de la Católica, Sí. creo, justamente. Sí, pero esa agua pluvial es Pluvial. la Ok. cloaca. Corresponde a la ingeniería, Señor, corresponde al ámbito de la ingeniería. ingeniería, sí, siempre cada estructura, porque hay presencia de agua en toda infraestructura, sí, calles, sí, casas, sí, techo, sí, rutas, sí, puentes, todo. Ingeniería civil está pegado con hidrología. Todo hace no pueden interacción. independizarse. Pero sí tiene un factor de riesgo que una calle que no maneja nadie o no puede hacer una grande puente para cubrirse una lluvia intensa, tampoco. No es factible financieramente.
Pero este es muchísima infraestructura, como es que hay una casa, después otra casa, ahí comenzó a pegar. Entonces, como el lugar Parque Seminario, se fue a un evento en 2 años antes, porque se construyó, después bloqueó. Y entonces una área que funcionaba como detención, para que agua, o sea, mucho raudal se pasaba y esperaba poco tiempo hasta que libre canaleta adelante, abajo, ahí se pasa lentamente, pero esa sobreconstrucción se cambia la cosa, pero canal que está, su capacidad queda constante, capacidad para llevar agua raudales. Sobrepasa el cálculo de los centímetros cúbicos del agua con respecto a la... Sí, señor. Al soporte que pueda tener una estructura. Sí, hubo un crecimiento urbano no planificado. No planificado. Básicamente. Entonces lo que pasa es, como dijo el ingeniero, van haciendo construcción y se va terminando ese espacio que antes era justamente para captar el agua. O sea, se reducen los espacios verdes, se reducen justamente, o sea, los espacios libres que antes estaban. Y no se hizo una estructura teniendo en cuenta eso. Entonces ahí es cuando hay una lluvia, o sea, muy intensa en corto tiempo, tiende a colapsar. O sea, se canaliza el agua sin medir que en algún momento la proporción va a ser muy intensa. Sí, o sea, Sí. no, exactamente. Sí, No. Sí. Esta vez que digo que lluvia no fue tan intenso como históricamente hay. No fue. O sea, Sí, era- mucho tiempo de agua, pero una Sí. intensidad similar a las normales. Sí, señor, pero ese es como 50 milímetros, casi lo que fue en un día, pero ahí yo estaba aquí mucho tiempo, o sea, más de 150 milímetros en un día también se fue. Pero este era corto, pero era en 20 minutos tiene lluvia más fuerte y eventos. Tormenta y vientos se dice cuando lluvia comienza goteando muy fuerte, después baja. Y este evento es un evento de tormenta, pero esta vez ese evento se fue encimado. Entonces vos comiste alguna cosa, después no te vaciaste, después otra vez comiste. Entonces Se va acumulando. Sí, agua acumulando, sí, cumulativo. Que agua no pasó antes, entonces sobrepasándola antes que agua. De acá agua se cae, entonces pasa y segunda lluvia después, entonces encimado los raudales entre 2 eventos. Hay lo que y primer evento normalmente cuando pasa después de mucho tiempo espera, pasa que toda suciedad está en la calle, se colga a drenaje, Sí. desagua pluvial, estructura y después segundo evento que pasa, segundo evento de lluvia que ocurre, no tiene suficiente capacidad de drenaje. Hay entonces un tipo de preparación de drenaje también antes de este tipo de tormenta. Ahora, y eso es muy cierto, al problema estructural que estamos mencionando se le suma la falta de conciencia. Es decir, aquel viejo problema, llueve y arrojamos basura. Tiran la basura Sí. Sí, como te dije, o sea, la generación del raudal es un conjunto de varios factores, donde obviamente influye muchísimo también la ciudadanía. ¿Por qué? Porque como comentó el ingeniero Deepak, hay una primera lluvia, vamos a decirlo así mal y pronto, una primera lluvia que no terminó todavía de drenar, vamos a decirlo. Está en proceso. O sea, que está escurriendo. ¿Qué pasa? La gente empieza a tirar su basura, con ese raudal ya viene la basura, se queda ahí en la entrada de los sistemas de drenaje. Entonces cuando viene el segundo evento, ya no de por sí la capacidad ya era baja y es menos al estar taponado. Entonces ahí es también otro de los problemas que tenemos en varios de los puntos críticos que nosotros estuvimos viendo justamente. Es el problema. Vos te ibas al punto a verificar si existía o no sistema de drenaje. Existe, ves, son grandes, pero ¿qué pasa? Taponado, con basura o demás. ¿Cuál es la capacidad de succión que tiene el suelo de Asunción? Increíble. Capacidad de suelo básicamente De es muy succión. lindo, arenoso, Sí. es lindo, pero sobre ese te pone concreto o alguna otro tipo de Sí. diferencia, entonces cambia todito cosa, se cambia, pero
agua subterránea que mueve agua abajo del suelo, como ese puede prevista en jardín. Que un tipo de agua lluviosa salió de raudales, otro tipo sale después un poco tiempo lo que sale. Abajo del suelo se mueve una porción de la lluvia, agua subterránea, subsuelo, pero mueve dentro de 20 centímetros hasta 1 metro abajo del suelo. Esa porción cómo funciona como conducto, como pendiente. O sea, ¿esa agua se acumula o también tiene una...? Mueve dentro del suelo. ¿Se mueve? Mueve dentro del suelo. Ese mueve lentamente. Uno mueve que raudales nosotros se mueve hablamos. Y el que viene hace que, bueno, también circule. Sí. Un porción hay que no absorbe. Uno que observa. ¿En qué momento deja de circular por debajo? Momento que hay punto de saturación de suelo. Un suelo saturado, entonces sobre su superficie se mueve. O sea, va ingresando hasta que ya no puede más. Y deja de circular. Deja de circular o de absorber el suelo. Ya deja de absorber. Se satura el suelo, ya no hay poros para que entren más y ahí empieza a escurrir. O sea, desde la percepción de ustedes, o sea, una solución debe ser magistral, evidentemente. O sea, un problema que ya abarca la estructura y por sobre todo la densidad poblacional, porque se van construyendo y hablamos inclusive ahí en la zona de autopista, se han cerrado los famosos UCUA para construir edificios, o sea, cauces naturales que se vieron obstaculizados. Y en tal sentido, ¿cuál es la solución para ir alternando toda el agua que va cayendo? Porque en algún momento va a seguir colapsando todo lo que, seguro. Lo que el hombre ha alterado en su curso natural. Sobre yo puedo decir una cosa, más comentarios sobre asfalto, esa ruta calle. Uno charco, sí, sobre charco o uno asfalto más arriba capa de la ruta, es como es... agua no entra sobre esta capa de asfalto. Se escurre. Última capa. Sí. Pero ese es lo que cuando rompe, no es más agua va a entrar, va a absorber. Ahí cuando comienza a absorber y tiene pasando mucho vehículo pesado, ahí comienza a romper y agrandarse área de destrucción, esa área de charco va a crecerse. El asfalto puede ser tomado como una solución vial, pero evidentemente va formando como una capa impermeable que lo único que hace es que el agua se acumule o se discurra aún más hacia otros sectores en donde va a acumularse. O sea, el asfalto no absorbe. Última capa se pierde, entonces dentro es piedra y otra capa que para pesos. Y ese es lo que absorbe y dispersa entre ellos. Y más destrucción. Entonces no tiene buena salida de agua y entonces ahí pierde también materiales de ruta. Ahora, la ecuación por sobre todo, a mayor cantidad de asfalto, menor capacidad de absorción. También. Sí. Y asfalto, después otra vez el concreto y otras soluciones que muchos creen que son magistrales, pero evidentemente van dañando aún más. Proyectos, ¿cuáles son los proyectos y cuáles son los puntos que ustedes analizan? O sea, desde el punto de vista de querer darle una alternativa de solución a la Municipalidad de Asunción, supongo que tienen un estudio de los puntos críticos. Y si vamos a citar puntos críticos, Molas López, Madame Lynch y Santa Teresa, acá Bartolomé de las Casas y Fernando de la Mora. ¿Qué pasa en esos sectores y qué se puede hacer? Bueno, nosotros con la universidad estuvimos dirigiendo un proyecto que fue financiado por la CONACYT. Este proyecto fue la continuación de una tesis de grado en donde se determinaron 84 puntos críticos de la ciudad de Asunción. O sea, los puntos críticos que serían los puntos en donde se acumulaba agua. O sea, donde se acumula agua. O sea, los puntos más bajos del terreno donde hay lluvias fuertes, lluvias intensas y tiende a acumularse agua. Se identificaron en esa tesis de grado 84 en total. Entonces, con el proyecto lo que hicimos con el ingeniero Deepak fue clasificar, o sea, determinar de esos 84 los 25 más críticos y de esos 25 nuevamente hacer una segunda selección y determinar los 7 puntos más críticos de la ciudad de Asunción. Se tuvieron en cuenta muchísimos factores, o sea, el tráfico, el tipo de pavimentación, si era empedrado, si era asfalto,
El tráfico, como ya te dije, como había comentado el ingeniero, puede ser que un punto acumule mucha más agua que otro, pero por ese punto no transita nadie. Entonces, no es un problema porque no transita mucha gente. O sea, el problema se ve cuando se da una mayor densidad de personas Exacto. circulando por Sí, el... sí. O sea, se tuvieron en cuenta varios factores. Al final, después de ese segundo proceso de selección, nosotros determinamos 7 puntos más críticos de la ciudad de Asunción. Entre esos están los puntos que mencionaste, está Molas López y Artigas y Molas López, Bartolomé, Fernando Lamora y Bartolomé, Fernando Lamora y La Victoria. Después está General Santos y San Antonio. O sea, son puntos ya conocidos porque hay una lluvia fuerte, hay un accidente, hay gente atrapada. En el caso de Bartolomé hubo un año en que casi se falleció una señora ahí porque el Gente auto que fue llegó. absorbida por el raudal a través de los O sea, canales. son puntos ya conocidos justamente. Entonces, como nosotros no íbamos a poder dar una solución estructural, obviamente, lo que hicimos fue diseñar desvíos a esos puntos para que en los días de lluvia la ciudadanía sepa que esos puntos no se tienen que cruzar. O sea, se evitan. Alternativas. Alternativas, exacto. O sea, en eso la ciudadanía lo que tiene que saber es que apenas llueve, por seguridad no te vayas por ahí. O sea, como comentó el ingeniero, llueve, esto escurre, después de un tiempo va a calmar y podés cruzar. Pero durante la lluvia, cuando esté el raudal, no pasás por ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos desvíos alternativos y a estos desvíos diseñamos también señaléticas que ya están instaladas algunas. O sea, se diseñaron en total 21 señaléticas de desvíos, señaléticas principales que están en una cuadra o 2 cuadras antes del acceso al punto crítico. Y también se diseñaron señaléticas secundarias que te indican el camino. Bueno, eso hicimos con o sea, esa fue una solución que no es una solución, pero es para evitar el problema, o sea, para evitar los accidentes justamente. Esas señaléticas hoy día están instaladas en estos puntos, las principales. Las secundarias aún no se instalaron. Nosotros entregamos eso a la municipalidad y ya van a instalar ellos apenas puedan, ¿verdad? Entonces, esa fue la solución que nosotros, no es como dije, no es solución, es algo evitar paliativo, sí. Exactamente, evitar el problema. Contención. Sí. Contención. ¿Verdad? Y cuando hablamos de esas alternativas, son calles en las cuales uno puede ingresar, o sea, la vialidad permite un giro, por ejemplo, en esos días de muy difícil tránsito. Todos esos aspectos se tuvieron en cuenta, o sea, nosotros hacíamos recorridos justamente para ver si es que se permite el giro a la izquierda, si es que no se permite el último, fue justamente el martes de la criatura que se quedó. Sí, que tuvo una amplia repercusión. ¿Cuál es el problema ahí? Todo se ríe. Como ya mencionamos, o sea, son varios factores. Ahí, sin mal no recuerdo, hay estructuras de drenaje, pero muchas veces también las estructuras de drenaje ya son calculadas para, como mencionamos, para otra época, cuando el crecimiento urbano no era tanto como es ahora. De repente también el tema de la vida útil de la estructura en sí ya no da. Y en este caso fue la cantidad, o sea, la intensidad de la lluvia. En 20 minutos llovió muchísimo. Sí, muchísimo. Muchísimo. Normalmente 10 milímetros en 10 minutos ya suele generar desastres en Asunción. Y este martes se registraron 20 milímetros, 25,4 milímetros en 10 minutos. Ahí tienen más o menos una idea de que en un tiempito corto llovió mucho. Entonces se acumuló el agua. Bueno, a ver, 856-25-000. Hay televidentes que están preguntando a través del WhatsApp. A ver, la gente tira sus basuras y tranca todos los desagües, dice este mensaje. Muy coloquial. Eso es cierto. Eso es cierto. Hay gente que tiene la costumbre de tirar su basura y que lleve el raudal. Pero no es solo basura, a veces tiene así troncos, ramas. Eso es lo que, neumáticos. Sí, entonces uno quiere culpar a otro, otro quiere culpar a otro, pero temático de bajaste capacidad de trago que puede tragar ese desagüe pluvial. A ver, otra consulta, 856-25-000.
Preguntarle las calles 2, segunda, tercera y sexta proyectada, ¿quedarán así horribles? No, esa es una obra de la municipalidad, no, de la SAP. Les cuento rápidamente porque hace poco me tocó la cobertura. Están cambiando los caños y al cambiar los caños evidentemente deben romper el asfalto para cruzar la tubería. Y al cruzar la tubería, al tapar nuevamente el hueco que van dejando, lo hacen de manera precaria hasta sobrepasar la capa de asfalto. Pero tardan en hacerlo y dejan al descubierto. Porque este trabajo interinstitucional, Sí, ahí está. SAP tiene acá, no tiene derecho a hacer asfalto, no tiene esa cosa, ese tiene que venir otro MOPC para aprobarse otro cosa, otro instituto de tránsito, todo esto. No es, entonces uno se puede... Uno rompe y el otro... Otro tiene que venir y también complementar, pero mueve lento y no está todo preparado como bombero para ir y trabajar. Nadie es así de inmediato. A ver, otra consulta. Hay arroyos en Asunción totalmente ocupados por edificaciones. Estas lluvias intensas rebasan los cauces. Y ahí volvemos al punto que consultábamos recién con respecto a la alteración de los cauces naturales. Otra consulta, 856-25-000. ¿Qué dice acá? Los ingenieros hicieron estudios. ¿Trabajaron de Lambaré? Preguntan si hay un estudio en Lambaré. Sí, hay un proyecto también en el que se determinaron puntos críticos en Lambaré. ¿Cuáles son en Lambaré? Argaña. Toda Cacique. Cacique, el cruce, ahí donde está la municipalidad. Cacique y Luis María Argaña. Sí, después varios tramos en Cacique y Lambaré. Con respecto a los puntos en Lambaré, nosotros no llegamos a hacer esta selección que hicimos en Asunción. O sea, se identificaron una cantidad considerable de puntos que no te voy a saber decir de memoria los nombres de calle, pero no llegamos a hacer esa segunda selección ni tampoco los carteles y demás. Este proyecto que nosotros hicimos con Asunción sí presentamos. Nosotros llegamos a hablar con gente de la Municipalidad de Lambaré, incluso algunos de los carteles que instalamos también vimos con ellos porque los desvíos ya caían dentro del municipio de Lambaré. Ellos tienen todos los proyectos y el tema también está que cuando cambia el intendente parece que también... quedan nulos los proyectos. Sí, porque nosotros hablamos con ellos, llegamos a presentar este proyecto. Llegamos a hacer una capacitación incluso de cómo nosotros determinamos los puntos críticos de Asunción, pero quedó ahí. O sea, ellos tienen todos los datos y quedaron en que iban a tratar de implementar también eso en la ciudad de Lambaré. Ingeniero, a ver, otra consulta me dicen, esto es Artigas y Villarrica, frente a, bueno, me da la marca específica de importador de vehículos. Y ahí está el video. Artigas, sí. Ahí la tierra no absorbe nada. Y ahí no es una zona no muy alejada de Molas López. Existe ahí un importante alcantarillado que desagüe parte del barrio Virgen de Huerto y Jara. Este alcantarillado se vio afectado desde que el MOPC terminó el microtúnel de desagüe cloacal. Estos videos son de la última lluvia. Hubo peores inundaciones anteriores en ese lugar. A ver, un poquito más arriba, ¿en qué lugar era, Pitor? Artigas y Villarrica. ¿Conocen ese sector? Sí, Villarrica. Sí, yo conozco. Ese lugar, ese enfrente del hospital también, allá en el hospital Artigas. Cerca del sanatorio. Sí, porque todo, allá lo que es infraestructura es muy extraordinario. Pero esa infraestructura entonces no quiere aprobarse que agua pase hacia el canal abierto, quiere todo que pase abajo. Y cuando te diseña una desagüe pluvial subterráneo, y cuando pasa sobre diseñado, hay lo que problema crearse porque para en la calle agua para entrar en ese pequeño tubería que diseñaste para pasar sobre el piso, porque no puedes dejar afuera, queda malo en arquitectura. Queda mal en arquitectura. Todo es para adentro, nada para afuera. Sí. Abajo es pequeño o cualquier tranca con basura o cualquier baja capacidad. Sí. Y espera todo agua afuera en calle Artigas para que pase por abajo.
Bueno, Deepak, Andrea, les agradezco mucho. Fue muy didáctico conversar con ustedes en este breve tiempo. A ver, hay otra consulta. Como ingeniería ambiental, ¿qué solución ella cree que pueda ser viable para la ciudad de Asunción? Asunción cuenta con desagües pluviales. ¿Alguna ley orgánica donde se requiera algún factor de infiltración para las construcciones? Una pregunta compleja. Sí. O sea, la solución ideal, que no es tanto así como decir, hay una solución estructural y hacemos ya. Ajá. O sea, no, hay, como comentó el ingeniero, hay muchísimos factores que se tienen que tener en cuenta. Es un proceso. Es un proceso. La verdad que no sabría decirte si hay alguna ley orgánica o algo que regule la capacidad de infiltración, pero una solución así personal, yo creo que cada persona que construye debería dejar un pequeño espacio verde dentro de su predio. Sí. Para que entonces, ¿qué pasa? No va a aliviar demasiado, pero va a influir muchísimo. ¿Por qué? Porque al no impermeabilizar, ahí hablamos del tema de la infiltración. Va a llover y va a haber un lugar en donde pueda ir El agua, sí, se va a ingresando el canalizar. agua. Entonces, como Va a te dije, dejar porción de tierra y un lindo jardín en cada construcción. Exactamente. Con mucha... O sea, muchas veces que tenga una vemos conexión que, al suelo. Sí. muchas veces vemos que, bueno, uno construye llena de piso todo. ¿Por qué? Porque es más fácil limpiar, es más... diversos motivos, pero esto también influye muchísimo. ¿Por qué? Porque limita el espacio para que el agua vaya infiltrando. Bueno. Entonces... Perfecto. De esta manera entonces tenemos una alternativa válida al momento de construir y de dejar también ese pequeño espacio verde con conexión al suelo y tenga una salida subterránea al agua. En pocas Exacto. palabras. Sí. Les agradezco, Andrea, Deepak, muchas gracias por estar con nosotros. Cada vez que podamos vamos a recurrir con ustedes porque me fue muy didáctico conversar con ustedes. Gracias a vos. Qué bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos también. 21:34, establecemos una breve pausa y en instantes más de puntos de vista. Y el problema de estructura no es solo en nuestra ciudad capital, de hecho en varias otras localidades muy importantes en nuestro país se registraron episodios similares a los que tuvimos acá sobre Artigas, sobre Molas López, también sobre otras arterias muy importantes. Es el caso de Itapúa, en donde el suelo tampoco tuvo una muy buena capacidad de absorción de toda el agua caída. Así como lo anunciaba la Dirección de Meteorología, nuevamente Itapúa se vio afectado por un fuerte temporal que se registró ya en horas de la madrugada, echando árboles y también causando algunos destrozos en algunos puntos. En el centro de Encarnación, los árboles obstaculizaron el tráfico vehicular por varias horas. Realmente estuvo muy fuerte, más de 100 kilómetros por hora el viento anoche. Y bueno, preocupante, pero por otro lado, felizmente después de una evaluación que hemos realizado con los personales operativos en la vía pública, por decirle así, no hemos encontrado situaciones mayores, ¿verdad? Algún tipo de problemática que no se pueda solucionar. Evidentemente, sí encontramos en la vía pública árboles caídos, en este caso sobre la calle Honorio González, entre Brugués y General Jorge Memel, a media cuadra aproximadamente, donde estuvo clausurado momentáneamente con un móvil patrullero esa zona, pero felizmente también mediante la rápida reacción de los compañeros de la parte operativa de la municipalidad, entonces ya fueron sacados eso del lugar y en este momento ya se puede circular sin ningún inconveniente de vuelta por la zona. Sí sigue todavía clausurado momentáneamente sobre la calle Monseñor Huisen, entre Independencia y Honorio González, también por árboles caídos, ¿verdad? En este momento se encuentra un móvil patrullero en el lugar, tratando un poco de orientar y por sobre todo también resguardar la zona por cualquier inconveniente que pueda suceder. Sí, en realidad eso es lo que se recomienda en estos casos, ¿verdad? Para todos y más todavía a gente que conduce en vehículos, por ahí algunos motociclistas que tomen todas las precauciones porque evidentemente
cambió el ambiente, entonces evidentemente también hay que entender de que dentro de la conducción de un vehículo cambia muchas veces la situación, las circunstancias, ¿verdad? El frenado, la visibilidad, se debe utilizar los espejos para las maniobras, la distancia reglamentaria, y lo recomendable siempre también es inclusive no salir, ¿verdad? También aprovechando este medio suyo, recomendarle a la gente en horario de salida de los alumnos al centro educativo a tomar las precauciones y que sea un poco consciente también en este caso, porque eso va para todos, no es por mí ni para mí, sino evidentemente para que sea un poquito más cómodo para todos en el sentido de no detenerse mucho tiempo enfrente de los centros educativos, no estacionar en doble fila y entorpecer el tráfico vehicular. Obviamente no podemos cumplir el 100% cuando se encuentra en estas condiciones el tiempo también. Felizmente no se reportaron víctimas que lamentar tras este nuevo temporal que causó susto y pánico. Desde la Dirección de Meteorología anuncian de que estas condiciones climáticas van a continuar. Siguiendo con el tema de los raudales y sus consecuencias, en este caso muy específico, tenemos que hablar del departamento del Alto Paraná, en donde sí efectivamente se registró el fallecimiento de una menor tras ser arrastrada por el raudal. Tenía tan solo 2 años, esa era la intensidad del agua en su barrio. Finalmente el agua la tomó, se la llevó y su cuerpito fue encontrado a varios metros de su vivienda. Criatura de 2 años, ¿verdad? Una niña. Una niña es. Y al acudir en el lugar, los patrulleros se encontró que la casa estaba a la vera de un cauce hídrico. Y el padre estaba durmiendo y la mamá se fue a traer ropa de otra casa 5 minutos, según dijo. Y al volver desapareció la niña. Y empezó a buscar dentro y al no encontrar ya presume que fue arrastrado por el agua porque estaba al borde. Sí. Y entonces empezamos la búsqueda, llamamos a los bomberos y después de 1 hora encontramos a 700 metros del lugar por una alambrada que le atajó, ¿verdad? Para no continuar hasta el lago, porque como sabe el lago ya estaba cerca. Y por la ayuda de bomberos sacamos acá para tener acceso con los móviles de criminalística y forense, ¿verdad? Porque es imposible de ingresar en el lugar donde fue encontrado. Y acá hubo un pequeño descuido, digamos, de la mamá principalmente, porque estas son las etapas en los niños en donde uno no tiene, si es posible, tiene que tener atado por sí mismo, ¿verdad? Y bueno, hubo un pequeño descuido en esa cuestión de minutos. Probablemente lo que ocurrió por los relatos de la madre es de que ella, como estaban en la casa de la abuela, salió ella para ir a traer sus cosas de su casa, que queda a 10 metros más o menos, y le dejó a la niña en la casa, ahí afuera, y probablemente la niña le siguió, se resbaló y bueno, y fue arrastrado por el raudal. Y vino a parar por un alambrado que estaba dentro del arroyo, digamos. En esos casos, ¿qué se va a proceder contra los padres? Podemos hablar de violación del deber de cuidado, todo eso, pero lo dejaríamos para más adelante, porque tenemos que respetar el dolor de los padres. Pierde a una niña de 2 años, que es la primera hija, y bueno, y tenemos que respetar ese dolor para después ver qué hacer más adelante. Ahora lo que corresponde es lo que hicimos con el médico forense y también con la gente de criminalística, es inspeccionar el cuerpo y ya inmediatamente, tal como lo hicimos, entregar a sus padres el cuerpo para que le puedan velar y darle sepultura como corresponde. Oye, mala vamos a hacer los cantes en ese estado de acá. ¿De acá a lugar? Sí, acá. Ojo a ver, yo acá bebé o peja llegamos la topai. Ho peixe mandou hoy hati alambrado pe arroyo pe pesa hojasa. Alambrado. Alambrado ha calcular llegar la mena la meamos al arroyo pe putana mau pe. Haro hoye, ha hojasa pe alambre guaibia. Ha pe hoye mínimo casi 40 metros ha pe honu eso pe cabe pe ha pe tengo.
Bueno, cambiamos de tema y hablamos de la desaparición de un joven. Se llama Javier Ortiz, tiene 35 años, mide 1,70 aproximadamente, de cutis moreno y ojos verdes. Se extravió en la madrugada del jueves 24 de marzo en zona de la Plaza Uruguaya. Vino desde San Ignacio Misiones con un grupo de manifestantes campesinos a cambio de la promesa de dinero por venir con ellos. Le prometieron plata para venir con ellos y al final termina desaparecido. Él sufre de epilepsia desde hace 3 años y tuvo un ataque el miércoles de noche. Después de sus ataques tarda casi 3 días en volver en sí y en recordar cosas básicas. En ese momento no contaba con documentos ni tenía teléfono celular. La última vez que se le vio llevaba puesta una remera celeste, un pantalón de jean ya desgastado y probablemente descalzo. Sus zapatos se encontró en la carpa donde durmió, dice. Les pido ayuda a cada uno de ustedes para encontrarlo, ya que el cabecilla del grupo que lo trajo a Asunción lo dejó, regresó a San Ignacio y lo dejó a su suerte y con paradero desconocido. En la comisaría primera de Asunción ya se labró acta, pero no se puede hacer la denuncia antes de las 72 horas. Pero evidentemente existen situaciones muy particulares que envuelven a la desaparición de esta persona. Javier Ortiz, estas son sus características. Es una persona que sufre de epilepsia, suele tener sus ataques, vuelve en sí tras 13 días aproximadamente. Podemos presumir que se encuentra en ese lapso de tiempo, así que la gente que sabe algo de él lo haya visto acá por el centro de Asunción, dar aviso a esa dependencia policial o a otra o al número que aparece en el Zócalo. 21:47 en todo el territorio nacional, tras hablar de lo que fue el embate temporal en nuestro país y principalmente lo duro que fue todo en Asunción y en otros puntos de nuestro país. Hablar también de esta persona desaparecida que fue prácticamente arreada para las manifestaciones acá en la capital. Ahora hablamos de algo un poco más distendido y quiero invitarles a que conozcan en el Guairá a la capital de la Opoí. Tabahilla, Taití, Villarrica, departamento del Guairánico, Yejero, cuna de la Opoí. Ohuerecore te envía Poyegua y yo ya uva o macaba cuñacaraica tu puricuera. Coara pero ñanduña Eusebia pe, oye guaya Taití pembora y jureña ejo. Ha imita cuña y vivo ya po a Opoí. Ha ente boyo ñemiti mandillico cuepe. Oya po shubi inimbo hilo upei hoy purubo ya po hangua po vistelar. Peándose a producir en finca la algodón, porque la orengo primero lo recogen la materia prima. Se a producir el marrón en una finca y el blanco en otra finca, porque no se puede producir en finca porque oñe clonambala ñane mandillo. Vamos a sacarle la semilla del algodón. La semilla. La semilla, ya. Haupei yo putama la mandillun tema. Haupei llamo suje y no sube. Llamo potila en algodón. Pero opinen hija es de acuerdo opinen hoy poca hola il, ¿viste? Haupei haga un majeo vela y pecha y candu donde se vi llora y mi ha estira para que el hilo salga pecha y así ahí. El hiajo, Eupei llora pea bebé. Llora pea bebé. ¿Cómo soy la hilo? ¿Cómo soy la hilo? Cuapenda y por y putuja coye putazo ye güero jorigo pagoto. Hongua he habite tan buere. Ña eo e shaka orebe en via pomba ella parte sana cuera cotaba pegua omba ponce hangua terondepe. Estala pequeña horna, por ejemplo, ella pone estando ya en el telar el hilo, vos necesitas como 7 onzas por ahí para hacer 1 metro de tela. ¿Ves? Está trabajo y está trabajo y mi chingüeti vea. Vean ahí te oreco 1 onza o 30 gramos de hilo, ve. 30 gramos de hilo peorero es 1 onza.
Peisa en guatu. Haupei. Opei yang ai po hui yo ve koa. En ve koare. Y po hui ha mondo ho man la nyande il. Haupei son ya enye piruma elia peisa. A peisa butanga. A peisa butanga ya pua. Rolía peare la ore hilo. Viste pa una tacuarita. Peisa no ikuti. Rolía peare la ore hilo. Lo ya pojan la pea. Este es una koala telar. Koa era telar casero. Y tiene todas sus partes. Este es el liso, este es la caja, este es el peine, este es el plegador, esos son los pedales. Manual paite. Manual paite. Ah, carpintero apegua y ya pobre. Pea pepe pues no se pete pedales o yupico. Pea pues no otro de yupita y lomo pego. Y Pepe te hace la chava, ¿no? Peisarejo ese. Tepe oiko kuña guapo ya po hijo de pume ñirungueran di feria jarupi. A mí yo coge tallo bajara cliente ya po su pedido cuera. Coanga, por ejemplo, desde la pandemia, que empezó la pandemia, naña vende beimabe. Pero ya seguía ya po porque oye ese hace, oye cua hacengo, cua oye yu. Oye esa, ayer pente na vende y se haya po, porque ante un helado yuguara, cuál añan de tela ya, todo confeccionado ya en el telar. Acá tenemos 3 tipos de tela. Está la de arraya, cuál es la arraya, peaja epe todo marrón y lo el marrón. ¿Viste? Pesa se a vender por metro. A vender pesa por metro. Este, por ejemplo, me mandó a hacer una diseñadora autora jajina pe. Oye, pota lao. Pota lao. Sí. Cada uno ya pone el diseño. Sí, exactamente. Pero vea la original, este la opo. Vea la auténtico opo. Vea el auténtico. Camisa mariscal, es la camisa mariscal. Cuál la pobladora regalada, la cual como modelo la Mariscal Francisco Solano, veja, oputa pe modelo orero ya por la, siempre hubo acá. Yo quiero esa camisa mariscal, claro, lo ya por pea. El único bordado pea ahora jaja, no hay otro bordado, a punto real. Yataite Villarrica, corazón tepo de Chacamba, ella parte sanacuera, oñeja ambarete paraguayre jupape, hoy chacajangua envía por mundore, hoy potaji cuay oye cuaveo pago tuvo moñemujangua, hoca cuave jangua coye putazo por ainte Paraguay baeteva.